Le invito a que abra su Biblia conmigo y vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15, que fue el texto que el hermano Mervin estaba hablando. Y quisiera comenzar de partida en este texto, ya que creo que es importante que podamos fijar, como les dije, un áncora de lo que vamos a estar hablando. Así que Colosenses capítulo 2, vamos a ver los versículos del 8 al 15. La palabra del Señor dice: Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y lo que quisiera comenzar esta mañana con este texto como una introducción, ya que el tema que estaremos desarrollando será uno que en mi opinión es una filosofía o ideología sutil y hueca que está causando gran división y rotura dentro del cuerpo de Cristo. Así que le invito con su Biblia abierta, no la cierre, porque vamos a estar comenzando con este verso. Y quiero que me acompañe como buen beriano, decía el hermano Mervin, para señalar algunos puntos claves y mejor entender la exhortación de Pablo a la iglesia de Colosenses y la razón de su exhortación. Hay que tener claridad en eso. Si usted mira su Biblia conmigo, vea rápidamente versículo 8. Pablo hace el mandato de que nadie, míralo ahí, mira que nadie os engañe. Así que Pablo nos está diciendo claramente que nadie en Colosenses se deje de ser llevado por medio de filosofías y decepciones huecas. Estas filosofías y decepciones son de acuerdo, mire el texto, nos dice, ¿son de acuerdo a qué? Número 1, el versículo 8, dice aquí, a las tradiciones de los hombres, y número 2, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hay una distinción, un contraste total que usted puede ver ahí. Lo interesante de esta palabra filosofía es un término que muchas veces se usa, usted lo puede en conversación mencionar, pero la palabra filosofía es una palabra griega compuesta de dos partes. La primera parte es lo que se llama el filo, que es el amor, sofía, que es el conocimiento, y usted la junta y es el amor al conocimiento. Así que si estamos razonando con lo que dice el texto nos está diciendo, Pablo está diciendo, mirad que nadie os engaño, vaya a engañarlo usted por medio del amor al conocimiento. Y una nota adicional que no la tengo, pero me viene a la mente, este fue el problema que ocurrió en Génesis. El problema que tuvo la creación, Adán y Eva, fue la tentación de acceder o poder tener acceso a una información que no se le había dado a ellos. El amor al conocimiento. Versículo 8, continuamos. Vea que el vehículo que el diablo usa para engañar al cristiano es la filosofía y el engaño vanidoso. Versículo 9, mire conmigo, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que vamos a ver unas razones. Pablo lo que está haciendo, yo creo que en estos versos es, nos da este alerta, nos da este mandato, que nos cuidemos, que tengamos advertencia en el versículo 8. Pero comenzando del versículo 9 en adelante hasta el versículo 15, yo creo que nos está dando razones por la cual nosotros debemos entonces de no dejarnos ser llevados. El lenguaje que está usando Pablo aquí es uno donde prácticamente usted será llevado, como si lo fueran a levantar y se lo llevaran. Esa es la imagen que está presentando Pablo en los términos que está usando. Versículo 9, la razón número 1 por la cual usted no debe dejar que eso pase es porque, por la cual no debemos dejarnos engañar, es porque en Él habita la plenitud de la deidad. Es en Cristo. Razón número 2.
Versículo 10, porque somos completos, ¿qué dice el texto? En Él, la cual es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11, razón número 3, fuimos circuncidados en Él, con una incircuncisión que no fue hecha por mano. Versículo 12, razón número 4, fuimos sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él en el poder de Dios. Versículo 13, razón número 5, se nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. Versículo 14, razón número 6, en la cruz fue clavada el acta de los decretos que había en contra de nosotros por Cristo. Y la última razón, versículo 15, en la cruz triunfó y despojó sobre los principados y potestades y los exhibió públicamente. Sé que quería comenzar con esto porque debemos, número 1, de practicar cómo leer la Biblia. Número 2, debemos de entender de que la palabra de Dios nos está dando una alerta aquí en esta carta que Pablo le escribe a esta iglesia en Colosenses, de que usted debe de cuidarse, hermano, de no ser engañado. Usted debe de tener su guardia en alto. Y el contraste que está haciendo Pablo es que si usted verdaderamente está en Cristo, usted no necesita tener un amor a un conocimiento que no es lo que Cristo ha dado, porque en Cristo está la abundancia de todo conocimiento, dice Colosenses. Usted lee la carta. Es en Cristo que está la abundancia de todo conocimiento. Si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Si usted tiene a Cristo, usted conoce lo que usted necesita saber para vivir una vida, ¿verdad?, que es de santidad delante de Dios. Así que transicionamos y claro, hermanos y amigos, una clara advertencia que el Espíritu Santo nos está dando hoy es que estamos enfrentando una situación potencial que debe suceder aún entre nosotros en cualquier momento si nosotros no nos estamos arraigando a la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Bueno, es muy posible que alguien pueda estar aquí mismo bien parado en el Señor espiritualmente y mañana puede revelar su verdadera naturaleza como un apóstata a causa de ser llevado por medio de una filosofía que aparenta ser y complementar al Evangelio, pero la realidad es que resulta ser una, en su esencia, anticristiana y teológicamente inmoral en su práctica. Ese es el reto. Ese es el reto de lo que estamos viendo esta mañana. Y mientras continuamos, como quien dice, abriendo esta cebolla, ¿verdad? Usted tiene que pelarla. Vamos a ver exactamente esta idea de lo que es la justicia social. Por eso espero poder hoy, en los siguientes minutos, arrastrar la luz de esta filosofía y hueca sutileza llamada justicia social. Y quiero dárselo, el bosquejo de lo que vamos a estar hablando, en 3 puntos sencillos. El primer punto, quiero definir lo que es la justicia social. Vamos a definir lo que el mundo dice que es la justicia social. Tenemos que entender el lenguaje. Y claro, entienda algo, que este término es muy fluido. Depende con quién usted está hablando, le van a dar otra definición. Pero de una forma general vamos a ver qué es lo que entonces la cultura nos dice y nos dicta históricamente que es la justicia social. Número 2, quiero demostrar el propósito de la justicia social. El propósito. ¿Qué es lo que quiere alcanzar la justicia social? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su escatología? Porque tiene una escatología. Está esperando llegar a algo, la justicia social. Y por último, quisiera hacer un contraste entre lo que es la justicia social y la Gran Comisión. La Gran Comisión. Sí, la Gran Comisión. Pero hermano, ¿por qué la Gran Comisión? Bueno, porque si aún tenemos personas evangélicas que están diciendo que la justicia social, o como se llama el evangelical gospel, social gospel, el evangelio social, están diciendo que la idea de justicia social es parte de lo que es el evangelio. Y yo no tengo problema que usted diga lo que usted piense. Al fin del día tenemos que ir a la palabra y ver qué dice las Escrituras. Y eso lo vamos a ver haciendo un contraste de lo que se dice que es la justicia social y qué es lo que dice la Gran Comisión, que es el eje en la cual da la rotación, la existencia, el propósito y la razón de existir de la Iglesia de Cristo. Así que en la Gran Comisión o va a estar o no está, y lo vamos a ver juntos. Antes de entrar en mi primer punto de definir la justicia social, quisiera recordarles que nuestro enemigo, el diablo, como usted bien sabe desde el principio, él es padre ¿de qué? Amén. Muy bien, de mentira.
Y él lo que hace no solamente es mentir, sino que él también es un maestro en distorsionar la verdad. Son dos cosas que usted tiene que entender. Él miente, pero cuando usualmente lleva una mentira es porque ya te está masajeando en la distorsión de la verdad. Es progresivo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, Reina Valera dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? El diablo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que el diablo siempre habla en base a su naturaleza, la cual es de engañar, y esto lo hace con la mentira, con la distorsión. Recordemos que no hay idea que no exista, que no sea el producto del lenguaje. ¿Entiende eso? No hay ninguna idea que exista que no sea el producto del lenguaje. ¿Y qué significa eso? Por lo cual, una de las tácticas que el diablo practica desde la antigüedad, usted lo ve en su Biblia comenzando desde el Génesis, es el redefinir palabras y términos de acuerdo a la sociedad. ¿Cómo es que el diablo convence a las personas a querer cosas ridículamente obscenas, blasfemas y morales? Él con el tiempo en la sociedad toma palabras y las redefine. Términos le dan nuevo significado. Esa es la forma que funciona. La idea homosexual tiene una connotación muy diferente para nuestros hijos y nuestros sobrinos, y cuando tengan la edad tal vez nietos, de lo que tenían cuando yo fui criado en la iglesia del Señor. Tiene una connotación diferente. Sí sabemos que es pecado, sí sabemos, pero no es tan pecado. Porque al fin del día, ellos nacieron así. Mentira, no nacieron así. Y si cuando usted dice nacieron así, está hablando de que una persona nace en es depravado totalmente. Amén. Si todo el mundo nació con la depravación. Pero justificar lo que yo hago con quien yo soy es parte de este juego y esta distorsión. Yo nací así. Tener cuidado con eso. Y uno de estos términos que son muy peligrosos es esta idea de la justicia social. Y lo más que me preocupa es que la forma que este término se está usando y se está describiendo en la cultura actualmente. En la realidad, lo que este término está proyectando es una injusticia social y no una justicia social. Punto número 1, vamos a definir lo que es la justicia social. Permítame darle una etimología y la definición del término justicia social. El que introdujo este término de justicia social por primera vez fue un sacerdote jesuita llamado Luigi Tapareggi en el año 1840. Ahora, ¿por qué es importante quién introdujo este término de la justicia social? Bueno, la organización u orden de los jesuitas fue fundada por Ignacio Loyola, un hombre con tendencias marxistas, pero Luigi Tapareggi fue el que introdujo el término justicia social, siendo parte del orden jesuita. Este orden jesuita fue utilizado como una contrainsurgencia de reforma. La orden sacerdotal fue diseñada por la iglesia romanista para disipar y francamente matar protestantes. De ahí viene esto. ¿Y quién es este sacerdote jesuita? Luigi Tapareggi fue uno que fue elegido por el Papa Pío en el 9º en cofundar una publicación católica en la que ella atacaría el capitalismo justo y promovió el socialismo, que según él era un imperativo moral de los ricos para dar su riqueza a los pobres. Él abogó por la retribución de la riqueza, que por cierto, el 8º mandamiento de los 10 mandamientos dice no hurtarás. Recuerde que la Biblia habla de estas cosas. Es pecado en la ley moral de Dios. Luigi estaba particularmente molesto porque la revolución industrial benefició a algunas personas más que a otros. Falta de contentamiento, la Biblia dice que eso es pecado. Por la cual Luigi pensó que era inmoral. Mire cómo una persona se atreve a definir la providencia de Dios. Así porque Dios, la Biblia dice de que Dios le da aún el clima que tenemos para el bueno y para el malo, para el piadoso y para el impío.
¿quién se cree usted que es para decir que es justo o no en algo que Dios providencialmente ha hecho? Ahora, no estoy diciendo que personas que roban y mienten como lo hacen los gobiernos, eso es correcto porque Dios lo permitió. No. Pero cuando usted trabaja duro, cuando usted vive una vida recta de santidad, una persona, ¿verdad?, que se esfuerza, que vive para la gloria de Dios. Como dice Pablo, usted se toma un vaso de agua, coma algo, todo lo hace para la gloria de Dios. Y Dios bendice el esfuerzo de esa persona. Y alguien más que no. Qué triste que una persona piense, no es justo porque no estoy como tú. Estas ideas vienen de ahí. Así que él pensó que esta idea de la justicia social era algo que sería una mejor opción que lo que estaba sucediendo. La justicia social trata principalmente con la noción que la sociedad le debe algo al individuo. Presupone que la sociedad le debe cosas a los individuos y que la justicia requiere pago de la sociedad a individuos o a grupos de identidad individuales porque nuevamente tienen derecho a algo que se les debe. Miren qué peligroso. Estas personas son víctimas. Estas personas han sido el resultado de opresión. Entonces, un pago de reparaciones debe ser pagado de un grupo a otro grupo o de la sociedad en su conjunto a los individuos. Por eso es que las personas hoy en día, usted ve de que ellos no quieren hacer lo que tienen que hacer. Ellos quieren, ¿verdad?, que siga cheques de estímulo tras cheques de estímulo, tras cheques de estímulo, tras cheques de estímulo. Que aún el término, ese cheque, esa ayuda de estímulo, es para estimular. ¿Será la vagancia? No digo qué es, hago la pregunta, ¿será a eso? ¿O será trabajar con corazón arduo? Y esto es para cristianos y para no cristianos. Yo conozco muchas personas que no son cristianas que trabajan arduamente, que son un ejemplo en la sociedad. Así que vimos entonces lo que es la definición. En otras palabras, lo que quiere la redistribución no es necesariamente solo dinero en efectivo, escucha bien, sino que también privilegia la capacidad u oportunidad para la actividad personal. Eso significa las mismas oportunidades para todos y la misma riqueza para todos. Veamos entonces el propósito de la justicia social. La justicia social presupone, por cierto, lo que acabo de explicar, la cual, por cierto, no es un concepto teológico, lo que estoy hablando, definiendo la justicia social, es un concepto económico, la forma que ellos quieren redistribuir el dinero o las ganancias. Quiero ser más claro, hermanos y amigos, mientras hablamos de la justicia social, no somos nosotros los que estamos tratando de llevar la política a la iglesia. Nosotros somos los que estamos tratando de mantener el evangelio en la iglesia. Estas otras personas que están tratando de traer la política y la economía a la iglesia son estos justicieros. Estas personas, ¿verdad?, que son los Avengers económicos. Ellos son los que van a resolver los problemas del mundo. Ellos van a poder traer un balance, algo que ellos... Póngase a pensar, hermano, ¿qué balance pueden hombres malditos delante de Dios por sus pecados traer a un mundo quebrantado igual que ellos? Ninguno. Por eso son huecas sutilezas, disparates elocuentes. Suena bonito, pero si prende la máquina un poquito acá arriba, usted se va a dar cuenta que en realidad no se está diciendo nada. Veamos entonces el propósito de la justicia social. La justicia social presupone, como le está diciendo, de que este es el plan que ellos tienen. Ahora, nosotros estamos aquí como un predicador del evangelio tratando de mantener esa basura de la justicia social fuera de nuestras iglesias. Nosotros claramente sabemos lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio, y esto es algo esta bestia es completamente diferente. Esto no es el evangelio. Y vamos a ver más tarde por qué. Entonces, ¿qué presupone la justicia social? Bueno, la idea de justicia social se presupone sobre la noción que los individuos o grupos de identidad, como dije, ¿verdad?, estos de grupos de identidad
negro, blanco, rojo, gay, heterosexual, visco, zurdo, lo que sea. La sociedad les debe algo inherentemente a los individuos y para recibir justicia la riqueza debe de ser redistribuida y las oportunidades deben de ser las mismas para todos y nadie debería tener privilegios. Oh, qué interesante. Entonces, ¿qué demanda o exige la justicia social? Aunque hay algunas respuestas variadas de lo que promueven la justicia social, lo que generalmente se acuerda entre estas personas o estos grupos incluye de las siguientes tres cosas, una combinación de estas tres cosas, y en algunos casos son las tres cosas. Número uno, la redistribución forzada de riqueza. La redistribución forzada de riqueza. Número dos, la redistribución forzada de oportunidades. La redistribución forzada de oportunidades. Y número tres, la redistribución forzada de privilegios. La redistribución forzada de privilegios. Veamos la primera, que es la redistribución social de la riqueza. Esto incluye cosas como, pero no es necesariamente limitadas, grabar a un grupo más exitoso para dárselo directamente a un grupo menos exitoso y por medio de efectivo, cash, a través de subvenciones del gobierno, a través de la creación de empleos sin sentido, como esquemas para lavar dicho dinero o el suministro de bienes y servicios a un grupo a expensas del otro. Esa es la idea. Vamos a ayudar a personas que no tienen las calificaciones para que puedan tener una riqueza. Número dos, la redistribución forzada de oportunidades. Esto incluye castigar a las personas de grupos ricos o exitosos para que tengan la igualdad de oportunidades con las de un grupo menos exitoso. Como en el juego de golf, por ejemplo, no sé si usted alguna vez ha visto un juego de golf, yo no lo soporto, una vez tuve que hacerlo y por eso lo puedo contar esto. En el juego de golf, el que gana es el que menos puntuaje tiene. Y esencialmente lo que está diciendo la redistribución forzada de oportunidades es que si todos tenemos, es mejor que todos tengamos poquito y seamos iguales y que seamos todos pobres porque lo contrario no beneficia a nadie. Bueno, no te va a beneficiar a ti. Vagoneta. Que no tienes que hacer lo que tienes que hacer. No tienes claridad, cristiano o no, de una ética de trabajo, de disciplina. Note que muchas de estas personas, y no estoy haciendo una generalización, ustedes pueden buscar los datos estadísticos, son personas que vienen de hogares quebrantados donde no hay una figura paternal. Y por lo tanto, no hay una disciplina, una ética, una forma de ver la vida, aún de una perspectiva no cristiana, donde la persona se esfuerza para hacer lo que tiene que hacer. Así que, por eso digo que es como el juego de golf. Usted tiene menos puntuaje. Ay, pues tú eres tremendo. Es el que gana. Esa es la forma que estas personas quieren la redistribución forzada de oportunidades. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 11, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Él no dice, porque siempre seréis pobres vosotros, sino dijo que los tendréis. Observación. Y cuando Cristo está hablando, yo no creo que está hablando de cuánto tiene la cuenta de banco, dicho sea de paso. Eso yo creo que usted lo entiende. Y en este verso, Cristo, cuando dijo esto en Mateo 26, versículo 11, Él estaba citando lo que dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, donde dice, porque no faltarán menesterosos, los pobres, en otras palabras, en medio de la tierra. Cristo sabía que es imposible hacer que todos sean igualmente ricos y los defensores de la justicia social se conformarían con hacer que todos fueran igualmente pobres. Incluso si eso significa restringir los beneficios providenciales de la riqueza y perjudicar a grupos para que sus oportunidades sean iguales, minimizadas, en otras palabras, con otros de estratos económicos o sociales menos exitosos. En otras palabras, ellos dicen que la redistribución forzada de oportunidades es si todos no tenemos iguales, pues no tenemos nada. Ve que el pecado hace a la gente torpe. En inglés decía un pastor una vez, no puedo traducirlo porque es
el lenguaje es diferente, pero decía para aquellos que entienden inglés, dice, when you're in sin, you are insane. Ejemplo claro de este punto número 2. Punto número 3, la redistribución forzada de privilegios. Incluiría cosas como cuotas para empleo o ascenso. ¿Usted habla de la compañía? ¿Cuánta gente blanca tienes? ¡Ay, tremendo! ¿Tienes asiáticos? ¡Ah, te faltan! ¿Tienes gente de color oscura? ¡Ah, tienes que tenerlo! ¡Tienes que tenerlo! O sea, la pregunta es, ¿son calificados las personas que están aplicando? No, eso no es. Pero tienes una variedad de colores. ¿Qué tiene que ver los colores con la oportunidad de una persona de tener la habilidad de hacer el trabajo? ¿Usted cree que esa fue la forma que cuando Dios da la parábola, se acuerda de los talentos? Eso fue lo que él dijo. Al negrito dale 3, al asiático dale 1. ¿Eso fue lo que dijo? No. ¿Sabe por qué usted se ríe? Porque suena tan estúpida la idea de que nuestra reacción natural a la verdad es una risa. Dios no mira eso y eso lo vamos a ver también en breve. Así que incluiría cosas como cuotas para empleo o ascensos, acción afirmativa en la que se penaliza a una persona porque son de un grupo más exitoso y otro se beneficia y se le da su privilegio, porque aunque no lo ganaron, el objetivo de la justicia social es aumentar una supuesta igualdad. No te lo mereces, pero queremos ser igualmente de miserables. En realidad lo que se está diciendo. Deuteronomio, como le había dicho, capítulo 15, versículo 11, ¿verdad? Fue lo que Cristo estaba mencionando cuando Él decía de que siempre tendréis a los pobres. Sí hay una realidad donde yo creo que siempre, porque hay gente pobre espiritual, hay afectos económicos, eso es claro. Aunque en realidad no es siempre una generalización, porque hay personas ricas que no aman al Señor ni conocen del Evangelio. Mas, sin embargo, existen. Pero el defensor de la justicia social define la igualdad de manera diferente a nuestros padres fundadores americanos. Si usted es de los Estados Unidos, esto le compete a usted. Si usted no es de los Estados Unidos, pues escuche de todas formas. Que estas personas, estos padres fundadores americanos, fueron influenciados por el teísmo cristiano, o al menos por el deísmo cristiano, en el cristianismo, y suponemos la igualdad de la humanidad debido a una presuposición teológica, escuche bien, de que estamos hechos en lo que se llama el imago Dei o imagen de Dios. Y tenemos un valor igual, inherente e innato, porque todos somos portadores de imágenes del Creador y por lo tanto tenemos los mismos derechos de ese Creador. Eso es algo que eso se trae, ¿verdad?, de la teología, aunque la Constitución, ¿verdad?, y las diferentes enmiendas no lo dicen así, pero es lo que está hablando, de que estas libertades que nosotros tenemos son inherentemente dadas por Dios a su creación, la cual es la imagen de Él. Un defensor de la justicia social no comparte esa convicción cristiana sobre la naturaleza de la igualdad, sino que ve la igualdad del alma y la persona no como un producto innato, sino que ve la igualdad como una cuestión de resultado. El cristiano dice que todos somos iguales independientemente que haya nacido rico o pobre. El defensor de la justicia social dice que solo somos iguales si ambos somos ricos o si ambos somos pobres. El cristiano considera que la igualdad supera los límites económicos, étnicos y culturales. El defensor de la justicia social que opera desde lo que es nativamente una cosmovisión atea. Y escuche bien, yo no estoy diciendo que todos los justicieros estos son ateos. Simplemente estoy diciendo que su punto de partida nativamente es una perspectiva atea. No es bíblica. El defensor de la justicia social opera desde la perspectiva de que estas cosas superficiales deben ser cambiadas para obtener una verdadera igualdad. Y como puede ver, esto es un problema severo porque lo que están diciendo no es balanceado, no es bíblico y definitivamente no es verdad. Así que nosotros, los cristianos, aquellos que estamos en el Señor, creemos que independientemente de estas cosas superficiales, ya somos iguales porque Dios nos ha hecho así. Usted no es mejor que yo
porque tiene más pigmento en su piel. Usted no es mejor o menos que yo porque usted es más saludable. Usted no es mejor o menos que yo porque usted tiene más dinero. Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero una buena pregunta que tal vez usted tiene en su mente es, ¿qué significa esto de la igualdad entonces? Porque aquí no suena esto como algo igual. Dentro de los círculos de la justicia social, ¿cómo definen la igualdad? Y recordemos que el objetivo de la justicia social es crear un sentido de igualdad. En realidad no es igualdad, es la idea, la apariencia, la fachada, mediante la redistribución forzada de la propiedad, de la oportunidad y el privilegio. Veamos rápidamente la perspectiva bíblica de la igualdad en oposición a la idea de igualdad de la justicia social. Deuteronomio capítulo 10, versículo 7 dice de la siguiente forma: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. ¿Cohecho? ¿Qué es eso? Bueno, la palabra aquí en la Reina Valera, cohecho, es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Usted no puede comprar a Dios. Dios no es un policía corrupto, un juez corrupto, un abogado corrupto. No, Dios es santo. Dios no toma cohecho. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Pedro, cuando predica en Hechos capítulo 10, versículo 34, mire lo que dice Pedro. ¿Qué dice Pedro? Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Parece que Pedro no sabía de que Dios hace acepción de personas de acuerdo a la justicia social. ¿Deberíamos implicar eso? No, porque eso no es lo que dice la Biblia. Y la persona, no, pero sí, está hablando salvíficamente, pero Dios era a favor de los derechos de la mujer. Jesús era a favor de parar la opresión de los romanos a los judíos. ¿Será eso lo que Cristo estaba haciendo? Continuamos viendo aquí. Mire, Deuteronomio capítulo 1, versículo 17 dice, no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande. Eso es lo menos que está pasando en los Estados Unidos. Escuchaba del caso de dos personas pudientes en su propiedad, se metieron un montón, ¿verdad?, de terroristas para tratar de saquearlos, y estas personas salen con sus armas, las cuales algunas personas se burlaban porque no las aguantaron bien, pero no hay problema, la idea era el intento. Y sabe que estas personas actualmente las quieren llevar a corte por defender su seguridad en su propiedad privada y su sentido de seguridad. No entienden este mundo lo que dice este verso. Tenga en cuenta que el mismo pasaje citado por Pedro, que dice que no deberíamos estar predispuestos en contra de los pobres, también dice que no deberíamos estar predispuestos en contra de los ricos, y Pedro usa esto para afirmar que Dios no respeta a nadie a causa de cosas tan superficiales. Lo que encontramos repetidamente en las Sagradas Escrituras es que Dios de ninguna manera muestra parcialidad a los ricos o pobres, los privilegiados y los desfavorecidos, los ricos y los indigentes, príncipe o indigente, esclavo o libre, judío o gentil. Gálatas capítulo 3, versículo 27, Colosenses capítulo 3, versículo 11. Ahora, no hay ninguna pista en ninguna de las Escrituras, ninguna en absoluto, de que Dios ordene, exija y dicte que la igualdad se obtendrá con la redistribución de las riquezas o la propiedad de a los privilegiados de una clase a otra. Más bien, cada gramo de la enseñanza bíblica inspirada por el Espíritu Santo indica que a pesar de la disparidad en riqueza, propiedad o privilegios, todos son iguales ante Dios. Gloria a Dios, hermanos, de que nosotros no tenemos más valor porque tiene un poquito más de dinero en el banco. Eso sostiene la idea de que porque tengo más me merezco más.
Por eso es lo que algunas personas piensan. Pero ellos van a un extremo. Porque tú tienes más, yo me merezco más. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Nada. Es el hurtar, el corazón que quiere hurtar lo que no es de él, lo que no es de ella. Y lo justifica con una ideología de que yo me lo merezco. Porque mis ancestros sufrieron de acuerdo a las leyes de Jim Crow. ¿Y sabes qué? Qué tristeza que en la historia americana pastores no hablaron en contra de eso. No se pusieron de acuerdo para, como decía Juan el Bautista, llamar al emperador en su vergüenza, en su pecado y decir que la iglesia no participaría de tal cosa. No soy ciego a la historia. Pero usted decirme a mí de que usted se merece algo porque ellos sufrieron, usted está loco. Y yo sé que muchas personas, estén aquí o no hoy, se ofenden y se van a ofender con esa explicación o con esa expresión. Y les soy honesto, con mucho amor y respeto, no me importa. Aquí el punto de vista mío no es lo que yo pienso. Yo no vine aquí a citarle la Biblia mía. Yo vine a tratar de hacer un comparativo, un contraste sobre lo que el mundo dice y lo que la palabra de Dios dice, que es lo que se usó para crear el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con la palabra. En otras palabras, al decir que la igualdad se obtiene garantizar la misma riqueza y privilegios, en lugar de decir que la igualdad se encuentra de forma innata en el hecho de que estamos hechos a la imagen de Dios, la justicia social tiene una visión menor con respecto al valor de la vida humana. Por eso, los defensores de la justicia social se preocupan más por la culpa blanca, o lo que se llama en inglés white guilt, que por la sangre del genocidio del aborto. A mí me molesta, voy a tratar de ser balanceado, cuando la gente dice o están poniendo Black Lives Matter. Yo entiendo que hay personas que tal vez son ignorantes y lo que quieren decir, sí, yo creo que las vidas de personas oscuras o negras tienen valor. Amén, las tienen todas las vidas. Pero lo que ellos no entienden es de que hay una organización del mismo infierno que tiene esa misma sigla en inglés, organizada y comenzada en su génesis con 4 lesbianas que promueven la agenda del LGBTQA+, porque le siguen añadiendo. Usted se quiere reír, pero le siguen añadiendo. Es más, yo no sé si usted se está dando cuenta que quieren añadir la P de pedófilo. Se está tratando de mercadear la idea de lo que es el pedófilo. Es una inclinación sexual con menores. Lo vamos a poner unas palabras bien bonitas. Recuerda que yo le dije que el diablo le fascina redefinir los términos. Así que recordemos la palabra de Dios, hermanos, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. ¿Quién lo hace? Jehová. Porque Él es soberano. La realidad es que la presuposición de la justicia social, que los individuos tienen derecho a algo de la sociedad, presupone que los pobres o desfavorecidos son pobres o desfavorecidos debido a la injusticia cometida contra ellos. Y si bien hay personas pobres y desfavorecidas debido a la injusticia, claro que sí. Y hemos visto eso en la historia, en nuestra propia nación. Negar las causas principales de la pobreza, sean la ignorancia, la pereza, la ineptitud o en algunos casos actos de providencia de Dios, como enfermedad o discapacidad, y no la injusticia de otros hombres, es negar el papel de Dios en el manejo de su propia creación. Entonces, en términos de la mentira de Satanás, de que la justicia social es como todos, argumentaríamos que el 8º mandamiento enseña que los individuos no tienen derecho a nada de la sociedad que sea propiedad privada de otros individuos. ¿Entendió eso? Usted no puede hurtar porque no le pertenece, no es suyo. Al mismo tiempo, Dios establece el derecho de la propiedad privada. Por eso usted no puede hurtar.
Es justo decir que tomar lo que no te pertenece y codiciar lo que no es tuyo está violando la segunda tabla de la ley de Moisés, que Jesús dijo que era resumido por esta expresión. Mira a ver si se acuerda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a hurtar su derecho, tú no vas a hurtar su dinero, tú no vas a hurtar su privilegio dado por Dios. Haga la conexión. Aquí hay implicaciones teológicas muy profundas y tenemos que pensar. La justicia social es la violación que se perdonó en la oración del Señor, ya que traspasa la ley de Dios y peca contra nuestro prójimo, exigiendo cosas que nuestros vecinos a las que no tenemos derecho. O sea, hagamos un repaso breve. Hemos definido lo que es la justicia social, hemos visto sus orígenes. Número 2, hemos visto su propósito en base a lo que la justicia social exige a la sociedad. Y ahora quisiera en esta última sección hacer un contraste de lo que la justicia social es y lo que la gran comisión es. ¿Será lo mismo? ¿Tiene alguna conexión? ¿Pueden caminar de las manos las dos? Vamos a ver. Vaya conmigo, entonces, Mateo capítulo 28. Y mientras usted sigue buscando, yo voy a seguir aquí continuando cubriendo el tema. El punto número 3, un contraste entre la justicia social y la gran comisión. Pero antes de comenzar, quisiera que considere dos puntos de vista que actualmente están en polos opuestos en medio de la comunidad evangélica. Esto es una pelea actual que está sucediendo que tal vez usted no sabe ni qué está pasando. De acuerdo a una página web titulada redeeminggod.com, esto es lo que dicen estos dos puntos de vista. Número 1, el primer punto de vista dice que el evangelio lleva la justicia social. Primero, algunos cristianos dicen que la justicia social es una pervención del evangelio y que en lugar de tratar de participar en temas de justicia social, deberíamos predicar el evangelio. Dicen que ninguna cantidad de ayuda a las personas transformará la sociedad y traerá justicia al mundo, a menos que se base primero en Jesucristo. Y dicen las vidas de las personas no se pueden transformar verdaderamente hasta que presten sus vidas a Jesucristo y adopten los valores del reino de Dios. Además, estas iglesias argumentan que no deberíamos perder nuestro tiempo en temas de justicia social hasta que las personas hayan escuchado y aceptado el evangelio. ¿De qué sirve?, dicen muchos. Podría escucharlo decir, si una persona tiene la barriga llena pero todavía se dirige al infierno, la gente sigue yendo al infierno si están bien alimentados o no. Posición número 1. Posición número 2. El segundo punto de vista dice que la justicia social está en el centro del evangelio. Del otro lado del debate sobre la justicia social están aquellos que argumentan que los problemas de justicia social están en el centro del evangelio y que al observar la vida en el ministerio de Jesús, lo vemos involucrado en acciones de justicia social en todo momento. Él alimenta a los hambrientos, Él defiende a los oprimidos, Él defiende los derechos de las mujeres, le encantan los marginados, los despreciados, los rechazados y los pecadores, y pide a los ricos y poderosos que den su dinero a los pobres y que se hagan cargo de las necesidades de los desamparados. Si bien este segundo grupo generalmente está de acuerdo en que el alimentar a los pobres y defender a los impotentes no los llevará al cielo, ellos no están yendo a un extremo, argumentan que llevar a las personas al cielo no es el único objetivo del evangelio. A menudo los escuchará decir, a las personas no les importa cuánto tú sabes hasta que sepan cuán importantes ellos son para ti. Y el camino, dicen también, el camino al corazón de una persona es a través de su estómago. Pero la pregunta es, ¿cuál de estas dos posiciones son las que vemos en la Escritura? Y específicamente en la comisión que Jesús le dio a sus discípulos en Mateo capítulo 28. Vamos a ver el pasaje y ya estamos aquí descendiendo. Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20, dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahora hemos visto
de forma sencilla y breve lo que es la justicia social en su definición y su ejecución. Hemos visto brevemente que hay una distinción entre cómo el mundo y la ideología de la justicia social es diferente a la idea bíblica de lo que es la justicia de Dios. No es lo mismo. Pero quisiera ahora ver de cerca lo que muchos de nosotros hemos conocido como la Gran Comisión, por Cristo mismo, para llevar a cabo este gran llamado. Y veamos el contexto rápidamente. Tenga su Biblia abierta porque voy a citar el texto para propiamente acentuar este pasaje. Jesús el Cristo resucitado se para delante de sus discípulos como un comandante militar parado de grandes tropas al lado de esta montaña a punto de hacer una declaración que jamás se había hecho. Versículo 18, mire lo que dice ahí. Versículo 18. Nos está diciendo que la autoridad de Cristo como hombre para poder dar esta comisión es únicamente dada por el Padre. La comisión tiene peso por la autoridad que se le delegó a Cristo, que es una total. Y esto pues tiene implicaciones que pudiéramos ir a Daniel a ver, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Y lo que Cristo está diciendo es de que como a mí se me ha dado como el Dios hombre resucitado, que se prometió que se me iba a dar toda autoridad en el cielo y en la tierra, como a mí se me ha dado esa autoridad, ahora que he resucitado como el Dios hombre. Hay que aclarar algo. Había un momento en la vida donde Cristo no tuvo toda autoridad. ¿Habrá un momento donde eso existió? La respuesta es no. Dios, como la segunda persona de la Trinidad, siempre ha sido Dios. Dios haciéndose hombre, tomando la carne. Hay unas implicaciones proféticas que se iban a cumplir. Y en este caso, Cristo dice, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso uno pensaría, ¿habrá un momento donde no la tuvo? No. Como Dios siempre la tuvo, pero al tomar carne, en este momento claro, a resucitar de los muertos, al estar de pie de nuevo y dar esta comisión a sus discípulos, Él tiene toda autoridad ahora, como el Dios hombre. Eso fue lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Así que versículo 19, sigamos en el texto. La gran comisión es de ir, o sea, la iglesia debe de constantemente estar en movimiento alcanzando a otros en el Evangelio. Si usted no le está haciendo, arrepiéntase, está mal. Tal vez tiene muchos programas y no está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Los programas son buenos, pero los programas no deben de reemplazar la razón por la cual Dios estableció la iglesia. Léalo ahí. Por tanto, id y haced discípulos a la gente que te gusta. No. A los panitas, menos. No, mentira, no. Los panitas también hay que llevarlos, ¿verdad? Hay que amarlos. A veces son las personas que menos nos escuchan porque dicen que no hay profeta en su propia tierra, en muchos casos. Pero note ahí, de que la comisión es de nosotros ir. Ir. No es de hagamos un evento para que la gente venga, no. Ir. Ir. El ejemplo de Cristo que Él fue. ¿Se acuerda la oveja perdida? ¿Qué hizo? ¿Puso un carnaval, un concierto para que viniera la oveja perdida? No. Él dejó y fue a buscar a la oveja que se había perdido. Versículo 19, parte B. La gran comisión no es de solamente ir, sino que como resultado de un evangelio predicado con el poder, habrán individuos que serán salvos y tendrán que ser discipulados. Eso está ahí. Versículo 19. La parte C. La gran comisión hace un énfasis que el bautismo es parte del proceso de hacer discípulos. Léalo conmigo, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un Dios trinitario. El bautismo es parte. Me da gracia porque hoy en día muchas iglesias no practican el bautismo como parte de lo que es una membresía oficial cuando esto es un mandato de la Escritura. Usted no puede ser parte de la iglesia visible de Cristo si usted era una persona que no era cristiana, se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Cristo y usted no se bautizó. No es que su salvación no existe, es que usted está siendo desobediente. Porque aquí dice, bautizándolos
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La entrada a la iglesia local, esto bajo la sombrilla de lo que es la eclesiología, es a través del bautismo. ¿Por qué? Porque en esta imagen hermosa nosotros nos identificamos con Cristo. En su muerte y en su resurrección. Qué bendición que nosotros podemos ser parte de eso. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El contenido de lo que se enseña es totalmente basado en lo que Cristo hizo y dijo. Esto no se puede separar. Y ahí es donde yo haría la pregunta a muchos de estos hermanos, y quiero llamarle hermanos por respeto, no sé, ¿verdad? No quiero decir no son cristianos, van al infierno porque tienen ideologías raras. Dios lo sabrá y su fruto lo va a determinar. Pero ellos dicen, sí, porque todo lo que Cristo hizo es parte de su mandamiento, enseñándoles que guarde todo lo que ellos es enseñado. Entonces es donde dicen, no, porque mira, de la misma forma que Dios estaba defendiendo los derechos de la mujer y los oprimidos, así nosotros debemos hacerlo también. Yo creo que la tentación es de que una que comienza de buen deseo en el corazón reemplaza en su orden de prioridad a la otra. Yo no tengo problema de ayudar a las personas pobres, hermano. Deberíamos de compadecernos con aquellos que no tienen. Nosotros deberíamos dar lo que por gracia hemos recibido de otras personas. Eso es una realidad. Pero de yo enfocar todas mis fuerzas en eso, que no es lo que este texto está diciendo, escuche bien, es un problema. Versículo 20, y dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo promete siempre estar con sus discípulos hasta el fin del mundo. Ahora, ¿viste alguna idea que te apuntúa a la justicia social en estos versos? No. Oh, porque es que no, es que tú no tienes la educación correcta. Tú tienes que leer varios libros que yo tengo para que entiendas entonces el mover de un tipo de escuela histórica y pueda haber entonces, ¿verdad?, en las cosas que han sucedido. Mira, déjame decirte algo y lo digo con mucho respeto. El presuponer que yo necesito adquirir otro canon para entender lo que la Biblia claramente dice como canon cerrado implica que tú quieres añadir algo que la Biblia dice que maldito eres por hacerlo. Y yo sé que estas personas no lo hacen con maldad. Quiero pensar eso. Quiero demostrar caridad. Yo he hablado con yo creo que es un hermano en Cristo, y él activamente y muy apasionadamente, muy elocuentemente, un hombre muy dotado, muy estudiado, y estuvimos hablando. Y yo decidí hablar con personas que creen diferente que yo para mejor entender su punto de vista. Pero una de las cosas que me preocupaba es de que si yo no adquiría, si yo no me sometía a esta línea larga histórica de eventos pasados, de filosofías que han sucedido, que no estoy diciendo que no pasaron, me escuche bien, quiero ser balanceado, pero yo no necesito eso para entender lo que claramente la palabra de Dios me manda a mí a hacer como emisario del reino de Dios. Esa es la dificultad. Y creo que la mejor forma de poder contestar si la justicia social es parte del Evangelio, tenemos que ver lo que Jesús enseñó, ya que esta es el áncora de todo lo que se enseña en el discipulado bíblico. Lucas el doctor en su Evangelio nos dice en capítulo 4, versículos 18 y 19 lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces vamos a observar lo que Cristo está diciendo cuando está citando al profeta Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Cristo en Lucas capítulo 4? Mírenlo con su Biblia abierta conmigo, versículo 18. El Espíritu Santo está sobre mí. El Espíritu Santo, versículo 18, parte A, fue dado a Jesús para llevar a cabo su ministerio. Usted no puede hacer ministerio si usted no es cristiano. Si usted no es cristiano, no tiene Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene frutos del Espíritu. Y si no los tiene, debe de cuestionar si usted está en Cristo o no.
No se vaya a meter cosas locas en su cabeza. No, pues que estoy pasando una temporada difícil. Puede ser. Hay personas que pasan momentos difíciles en su vida, ¿verdad?, cristiana. Pero si usted ve que no es que tiene una mal semana, no es que tiene un mal mes, no es que lleva un mal año, lleva una mala década, estoy exagerando, usted tal vez no es cristiano. Exagero para hacer el punto. Versículo 18b, Lucas capítulo 4, versículo 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Vistes? Ahí está Jesús haciendo el trabajo social. Jesús fue ungido y escogido por el Padre para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe lo que son buenas nuevas? Una palabra en el griego que se llama euangelion, que son buenas noticias. Buenas noticias que de que te vamos a dar del bolsillo mío al tuyo. No. Cristo vino para dar este evangelio y darle esperanza a aquellos que pobres son. Bienaventurados los pobres. Ay, espérate, parece que está contradiciendo un mensaje social. ¿Por qué Jesús le va a decir felices son los pobres? Porque eso es lo que significa bienaventurados. Felices son los pobres. Bueno, de espíritu. Porque no existe ningún otro tipo de cristiano. ¿Usted sabía eso? Todos son pobres en espíritu porque todos necesitamos todos los días de la gracia de Dios. 18, parte C, Jesús, que dice ahí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea que Jesús fue enviado por el Padre a sanar a los quebrantados de corazón. Pero literalmente eso es lo que está diciendo. Tú puedes tomar este verso y hacer una teología de que Dios te tiene que sanear de este problema cardíaco ya. Bueno, Dios lo puede hacer. Además, yo no tengo que ni orar por eso. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos ateos, personas conocidas, Dios no lo ha sanado hoy tal vez? Personas que tienen problemas severos. Y Dios lo sana porque le da su placer. Le da la gana a Dios hacerlo. Estamos hablando aquí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. 18d. A pregonar libertad a los cautivos. Ajá, viste, ahí está. Libertad a los cautivos. Los que están siendo presionados. Tú no puedes cambiar el contexto de cómo se definen las palabras en el mismo verso. ¿Tendrá aplicaciones literales? Puede ser, pero eso no es lo que Cristo está diciendo aquí. En el D dice Jesús fue enviado a pregonar libertad a los cautivos. Eso es lo que él vino a hacer. ¿Cautivos de qué? ¿De un sistema capitalístico? No, de tu pecado. De lo que el diablo ha puesto para tratar de contrarrestar la felicidad del hombre y quebrantar esa intimidad que el hombre debería tener desde el principio cuando vemos el primero Adán en el principio. 18e. A poner en libertad a los oprimidos. Ahí sigue de nuevo. Usted ve cómo es muy fácil y no estoy tratando de burlarme. Yo entiendo y creo sí de que hay un sentido de donde, note la diferencia, y hago un paréntesis que no tengo las notas, el catolicismo a donde va, todo el mundo es pobre, todo el mundo es miserable y los ricos son los papas y todo el sistema del mismo infierno. Donde llega la iglesia de Cristo y el Evangelio, la gente aprende a leer, a estudiar, a trabajar, a prosperar de una forma bíblica. Porque eso es lo que hace el reino de Dios. Quebranta ese yugo, quebranta esa maldición. Dios creó el hombre para que pudiera ejercer dominio sobre la tierra. Entonces un hombre que está en pecado no puede ejercer dominio porque ni siquiera puede dominarse a sí mismo. No sabe si se peina o se hace rolos. A veces Jesús satisfació las necesidades físicas de las personas antes de abordar sus necesidades espirituales y otras veces se dirigió a sus necesidades espirituales primero. Eso es bíblico. Pero ¿cuál fue su enfoque? Mire el versículo 19. El versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Él vino a predicar. Keruso, de predicar, la palabra del griego, es una palabra fuerte. De proclamar. En los tiempos antes no habían, como hoy las noticias, venía una persona, un emisario del reino, se paraba en una esquina y esa persona comenzaba a dictar, a querruciar, vamos a hacer esa palabra en español, a proclamar una palabra del rey.
Algo que el rey tiene que decir, que todo el mundo le interesaba, era eminente que usted lo sepa, porque si usted no lo sabe y quebranta lo que dice el mensajero, puede costarle su vida. Y Cristo vino a predicar el año agradable del Señor. Aquellos evangélicos que enfatizan la justicia social ven que este pasaje dice lo siguiente. Josh D. Berry, de una página que se llama BibleStudyTools.com, comentando sobre Jesús y la justicia social en este pasaje, dice lo siguiente. Jesús define su evangelio como teniendo un componente social. Significa que el ser empobrecido, levantado, el cautivo a la liberación de las normas ilícitas de la sociedad, el dolor físico encontrando curación y los oprimidos espirituales y físicamente encuentran la libertad. La justicia social es fundamental para el evangelio de Dios. No, it's not. No es esencial. El evangelio se personifica en una persona y su nombre es Cristo. Ahora, eso no indica que yo no debería seguir el ejemplo de Cristo. Pero decir de que algo es esencial al evangelio, tenga cuidado como usted está hablando. Volvemos a lo que dice de lo que hace el diablo. Él añade poco a poco. Hay que tener cuidado. ¿Por qué dije esto? Bueno, el problema que tenemos aquí es lo siguiente. Yo sí creo que el deseo de Dios es que todo humano tenga experiencia salvífica a causa del evangelio. Obviamente, sí creo que Dios desea que el aborto pare de existir. Sí creo que Dios desea que el abuso pare, que el traficar de mujeres y niñas pare ya. Sí creo que Dios desea que la iglesia de Cristo sea una luz en medio de las tinieblas. Pero si algo tenemos que entender es que el punto de la partida es el evangelio, la cual es la expresión más pura de la justicia de Dios en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Digo esto, ¿de qué vale que le demos de comer a los pobres y se acuesten saciados, pero mueran sin haber comido del pan de vida por medio del evangelio? Tenemos que tener buena teología, hermanos. ¿De qué vale arraigarnos? Podemos arrancar toda pornografía de nuestra sociedad si Cristo dijo que el problema mayor no es lo que está afuera, sino lo que está adentro. ¿Adentro? Eso es lo que él dijo. Mateo capítulo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo capítulo 12, versículos 33 y 14. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que repasemos de nuevo lo que hemos visto hasta el momento. Vimos la definición de lo que es la justicia social. Vimos el propósito de la justicia social. Y hemos tratado de hacer un contraste de la justicia social y la gran comisión. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida, hermanos? Número uno, es esencial que recordemos que nuestro llamado primordial es de pregonar y proclamar el evangelio a toda criatura. Ese es el enfoque. Número dos, el que ha recibido por gracia debe de dar lo que por gracia ha recibido, así como Dios les prospere y como Dios le indica que lo haga. Yo tengo hermanos, la hermana Dialis, el hermano David que tienen allá, ¿se acuerda? En Honduras, el orfanatorio, gloria a Dios que tienen eso allá, y si no ha escuchado, pues acérquese, yo le doy información, puede contribuir, contribuya. Un orfanato cristiano que está enseñando la palabra de Dios a muchos niños que no tienen padres. Usted se puede dar de. Sepa quién está dando, por cierto. Y no dé después, de dar a su iglesia. Tiene que ser fiel a su iglesia, eso es lo que dice la Biblia. Usted no puede hacer una prioridad que no es bíblica tampoco. ¿Qué significa esto? Si Dios me ha bendecido en ciertas maneras con mis talentos y dones, o si Dios te ha prosperado financieramente y desea servir a aquellos que no tienen ropa, comida, albergue, hazlo, pero no olvides el evangelio. Número 3, recordemos que nuestra salvación, hermanos, no se dio porque Dios nos la debía. ¿Eso sería justicia? Eso sería una blasfema. Sino que nuestra salvación fue un acto de gracia inmerecida de parte del Padre a través de su Hijo en la cruz. Por lo tanto, todo lo que hagamos lo deberíamos hacer como un acto de gratitud a Dios, compartiendo de esa gracia. Así que, sí creo que hay una realidad donde muchas iglesias, escuche bien,
ya no buscan oportunidades para interactuar con el pecador. Todo se trata de convenciones y campamentos y congresos y conferencias como hoy. Gloria a Dios que está aquí hoy. Institutos, retiros. Estas cosas no son malas, hermanos. Cuando se hacen de una forma correcta, no son malas, son de bendición. Pero si ellas comienzan a reemplazar nuestro tiempo y nuestra agenda dictada por Dios y nuestros esfuerzos más que el propósito por la cual Dios creó la iglesia, debemos cuestionar por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y para concluir, quiero recordarte una vez más el verso que vimos al principio, para que lo cierres como si fuera tal vez, ¿verdad?, un botón. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oremos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza, vamos a orar. Trino Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor, gracias, y espero de que estas palabras, esta información, sea, Señor, como un catalítico para nosotros ver y estudiar, hacer inventario de nuestra fuerza, nuestros intereses. ¿Estamos haciendo todo para tu gloria? ¿Estamos enfocados en la razón por la cual tú nos salvaste? ¿Estamos alcanzando, Señor, aquello por la cual tú nos trajiste del reino de la oscuridad al reino de la luz? Ayúdanos, Señor, a recordar de que aquí lo que importa es tu voluntad. Aquí lo que importa es lo que tú nos has dado para hacer. Todos, al fin y al cabo, somos siervos inútiles y queremos sencillamente hacer lo que nos has dicho que hagamos. Y tú eres el que provees los medios, la fuerza para hacer aquello que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo pido todo en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.